No sé si usted ha recibido alguna noticia I don't know if you've ever received any news, o estado en algún proceso or maybe you've been in a certain process que le provoca desorientarlo that caused you to be confused or o perder el disoriented. enfoque You lose your focus, o confundirse dentro de lo que está sucediendo. or you get confused in the process. Me acuerdo la semana pasada, de hecho, I remember last week specifically, que para el evento que hubo en este lugar, for the event that we had here, muchas cosas sucedieron durante esa semana. many things happened that week. Un reto tras otro, One challenge after another, una situación tras otra. one situation after another. Ninguna de ellas parecía ser tan crítica And none of them were critical per se como para paralizarnos, to paralyze us, pero lo suficiente para incomodarnos. but it was enough to make us uncomfortable. Y me acuerdo que ya habiendo superado muchas de ellas, And I remember that after we had overcome many of them, llegamos a un momento muy lindo de adoración. we came to a beautiful time of worship. Y yo estaba por aquí, por donde está la hermana Nailet, And I was here on this side, y dije, finalmente puedo respirar and I said, finally, I y can voy a breathe. adorar al Señor Let me libremente. worship God freely. Y eso duró como 3 minutos. And that lasted for all of 3 minutes. Y se acercó una hermana y me toca el hombro. And someone came and tapped me on the Y me dice lo shoulder, siguiente, pastor, and they said the following: no hay agua en el building. there's no water in the entire building. Y yo, ¿cómo es? And I said, what? Sí, que los baños ninguno está funcionando. Yeah, none of the bathrooms are working. Yo no sé nada de eso. I don't know anything about that. Pudiera saber de muchas cosas, I can know a lot of things, pero de eso, nada. but plumbing, nothing. Y yo dije, y ahora no tengo ni idea ni por dónde comenzar. And I'm like, I have no idea where to Y even me quedé un start. momento ahí And I stopped there y for a dije, ¿qué second. hago? I said, well, what am I going to Y do? comencé a preocuparme. And I got worried. Había bastante gente There was a lot of people y here. pensaba en la rutina de los baños. And I thought about, well, geez, even the Y bathrooms. cuando voy saliendo, And so I'm walking out. me encuentro a 2 hermanos de la iglesia I find 2 brothers from the church. y le dije, acompáñenme. And I said, come with me. Lo voy a meter a ellos también I said, if I'm going down, we're going together. en la situación, a ver si alguien algo. Maybe someone will come up with an Y idea. definitivamente comenzamos a verificar todo el building y And no había so agua. we start checking the entire building. There's no water. Y dijeron, ¿dónde está la llave principal? And they said, well, where's the main water line? Está allá al frente. I said, well, it's outside. Y salimos corriendo para allá. And we were running out to Y the para front. nuestra sorpresa, And to our surprise, alguien había llamado al servicio público someone had called the water department porque había un liqueo because there was a leak. y cerraron la llave. And they turned off all the water. Pero nos cerraron la llave a nosotros I said, well, you've turned off our water porque el too. liqueo estaba en la línea de nosotros It was the main line. y no había nadie que la pudiera reparar en ese momento. And there was no one to fix it. Y yo dije, ¿ahora qué vamos a hacer? And I said, well, now what are we supposed Tenemos to que do? suspender el programa. We have this entire Y program. We eso can't cancel a it. mí en el momento me desorienté totalmente And I honestly got really porque confused. yo no tenía solución a la mano I didn't have a solution on y hand. pensando en gente que aquí viajó de todos los Estados Unidos para estar en esa actividad. And thinking people who had traveled from out of the state to be ¿Cómo le damos here. las noticias? How was I supposed to break that Y news? cuando estoy llegando al building, And as I'm coming back to the dije, church, Señor, pero ilumínanos. I said, Lord, Porque help no, us. es que era un chorro que estaba bajando. It was a huge, huge water leak. Y de repente yo estoy, Señor, pero danos una idea, danos una idea, danos I una said, solución. Lord, give us an idea, give us a solution. Antes de suspender todo esto. Before I cancel this Y en whole ese thing. momento nace una idea And all of a sudden, this idea que yo comes. sé que no es mía, I know it's not mine, porque, vuelvo y repito, yo conozco muy poco de eso. because I know very little about Y this. se la menciona a uno de los muchachos. And I tell the brother that was with ¿Qué me, tal si compramos esto, intentamos lo otro, qué sé yo? what about if we buy this and Y try ellos que this? saben más que yo, And they knew more than yo, me. no creo que va a funcionar, pero lo podemos intentar. Pastor, I don't think it's going to work, but hey, we'll give Y it a a esa try. hora rompieron, fueron a la tienda, They compraron, ran to Walmart, bought what we llegaron, needed. apagamos todo por 15 minutos, We shut down the water again for 15 minutes. lo intentaron, They tried it. cruzamos, no cruzamos, oramos. We prayed. They did everything. Y mire, y para la gloria de Dios, And for the glory of God, se selló that leak was y pudimos sealed. continuar con la actividad. And we were able to continue Sí, the sí, event. gracias a lo que por la que Yeah. por lo menos se For those compadecen, of you who get it, yeah, ¿verdad? thank you. De esa carga que tiende a turbar a uno.
it tends to confuse you. Y yo sé que cada uno de nosotros quizás hemos tenido situaciones como esa. And I know that each of us have had different Y situations la Biblia similar. nos habla de personas And Scripture tells us y about people, personajes que dado a ciertas circunstancias given certain circumstances, que quizás han chocado su vida maybe they've been confronted with o something, están atravesando, or they're going through something. tienden a desorientarlos, The tendency is to be disoriented, a desubicarlos to feel out of place. y no saben si están yendo o viniendo. And you don't know if you're coming or going. Y una de esas historias fue la que estamos leyendo en esta mañana. And one of those stories is the one that we read this morning. Estos discípulos, These disciples, aunque Jesús ya se lo había dicho o declarado, even though it had already been declared to them by Jesus, sabían que él iba a morir, they knew he would die, pero también le dijo que iba a resucitar. but he also told them he would resurrect. Ellos habían puesto toda su fe y confianza They had put all their faith and trust en Jesús como su líder, in Jesus like their leader. pero ahora había sido muerto, But now he had died. habían sufrido esa pérdida They had suffered the loss. y está en ese proceso And they're in that process que aun cuando escuchan que él había resucitado, that even though they heard that he resurrected, no tienen la capacidad de procesarlo they don't have the ability to y process it aceptarlo como una realidad, and accept it as reality. sino que en este momento But rather in that moment, comienzan ellos a tener reacciones negativas they begin to react negatively dentro de un proceso difícil. in a difficult moment. Lo traumático de la muerte de Jesús The traumatic part of Christ's death no solamente fue su muerte, was not just the death, sino el colapso de la visión y del futuro que él había predicado. but also the collapse of a vision and what they had seen in this Fue future. tanto así que estos que iban decidieron irse al camino, It was por so el much camino. so they went on their ways, Cuando van hablando, and as they go talking, reflejan su dolor o su condición, they're reflecting their heart, their condition, primero físicamente, first physically. porque nos dice que en sus rostros se notaba que estaban abatidos, It was because it says you could tell by their face that they were downtrodden. estaban tristes They were sad por lo que había sucedido. from what had happened. En su mirada, Their look, tanto en su rostro, quizás también en su físico, their eyes, their face, their bodies, se podía revelar you could tell lo que estaba pasando internamente, what was happening to them on the inside. pero no solamente en su rostro, But not just on their faces, sino que también en su estado emocional. but also in their emotional state. Porque cuando Jesús se acerca a ellos, le pregunta, Because when Jesus draws close to them, he asks them, ¿por qué ustedes están cabizbajos? why are you downcast? ¿Por qué se ven así? Why do you look this way? Ellos comenzaron a tener un diálogo con Jesús, So they begin to have this conversation pero with Jesus. todas las palabras que declaraban But every word that they declared, eran palabras llenas de negativismo. it was negative. Todo lo que hablaban era sobre la muerte, Everything they spoke about was about sobre el death, sacrificio, over sacrifice, sobre lo que había over sucedido. what had happened. Y le preguntan a Jesús mismo, And so they asked Jesus himself, aún tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido. are you really the only one who doesn't know what happened? No estás pasando el dolor como nosotros. Aren't you in pain just like us? Hasta este momento ellos no podían identificar que era Jesús Up until this moment, they didn't realize they were talking to que estaba Jesus. hablando con ellos. Pero las palabras estaban cargadas But their words were heavy, de emociones negativas heavy with negative emotions que lo estaban hundiendo en su proceso. that were drowning them in their process. Si es que vemos que físicamente están demostrando el dolor, So physically, you could see their pain. emocionalmente Emotionally, con sus palabras lo están declarando with their words, they're declaring it. y espiritualmente And spiritually, también dice lo siguiente: they also say the following. pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. We thought he was the one who would redeem O us. sea, ya están utilizando palabras They're using words, que aunque en un momento estaban seguros que iban a ocurrir, even though at one point they were sure of what would happen. 3 días de silencio 3 days of silence los llevaron a ellos a negarse took a moment to a deny las them, promesas de Dios. to deny the Y promises. comienza a decir, nosotros esperábamos, And they would say, we thought, quiere decir que ya no va a ocurrir. well, that means it's not going to Ya no happen. estamos en anticipación We are no longer anticipating de lo que Dios va a hacer, of what God will do, de lo que Él ha prometido, of what he's promised. sino que esa esperanza quedó en el pasado. But rather, that hope was in the past. El trauma que ellos habían The experimentado trauma that they went through los llevó a reflejar su dolor took them to a point of reflecting en their estas pain 3 áreas.
in these three areas. tanto en su físico In their physical, como en el estado emocional their emotional y en el state, estado espiritual. and their spiritual Y state. ellos escogen abandonar a Jerusalén And so they choose to leave Jerusalem para irse a Emaús. in a road to Emmaus. Y hay momentos en nuestras vidas And there are times in our life, que hay sucesos, there are things that occur, noticias, news, palabras words, que hemos recibido o estamos experimentando that we have received or we're que experiencing nos pueden llevar a desorientarnos, that can cause us to get a moment a of perder confusion, nuestro norte, to lose our due a perder north, nuestra to esperanza. lose our hope. Puede ser una llamada inesperada de un médico Maybe it's an unexpected phone call, con un diagnóstico que lo cambia todo. a diagnosis that changes Pudiera everything. ser una carta It could be a letter that de you un receive abogado, from an de attorney, inmigración, from del immigration, gobierno, from the government, que reta con nuestra estabilidad. that challenges your stability. Pudiera ser una pérdida de trabajo. Perhaps it's loss of a job. Pudiera ser relaciones que en vez de mejorar van empeorando. Perhaps it's relationships that worsen instead of getting better. Pudiera ser sueños rotos, It could be dreams that are broken and metas lost, que hemos propuesto hacer goals that you had, o lograr, that you wanted to accomplish, pero a través del tiempo but through time, vemos que no se cumplen. it's not coming apart. Una cosa away. tras otras One thing after another. se puede ir acumulando Begin to accumulate. y si no tenemos cuidado And if we're not careful, nos puede desenfocar, we can lose our focus. nos puede desviar It can make us del detour propósito de Dios from the purpose of y God del lugar donde debemos estar. and from the place that He wants us to be. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con estos discípulos. And this is precisely what occurred with these disciples. Más que un viaje gráfico, More than just a journey, la salida de los discípulos de Jerusalén when they leave Jerusalem, fue un escape emocional it was an emotional escape y un desvío espiritual. and a spiritual detour. El escape emocional. The emotional escape, Los discípulos salieron de Jerusalén they left Jerusalem, the disciples, porque emocionalmente no podían manejar el peso de la decepción y del dolor. they couldn't handle the weight of disappointment and pain. El lugar de la promesa In the place of the promise, ahora se había convertido en lugar de dolor, now it was a place of pain, en lugar de decepción, a place of disappointment. y decidieron abandonar a Jerusalén And so they said, we're leaving e Jerusalem. irse por el camino hacia Emaús. We'd rather go to Emmaus. Y esto los llevó también a un desvío espiritual, This took them then on a spiritual detour. porque al alejarse de Jerusalén, Because as they got further from Jerusalem, también estaba alejándose del centro de la promesa. they were getting further from the center of the promise. El lugar de la cruz de la restauración y pronto Pentecostés. Muy pronto sería el lugar también de Pentecostés y el centro de la misión. Very soon it would be the place of Pentecost and the center of the mission. Y ellos decidieron abandonar And they decided to abandon it. ese lugar Abandon the place en medio de la confusión in the midst of their confusion y en medio del dolor. and in the midst of their pain. Se desenfocaron They lost y focus cogieron otro camino. and they went another way. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. And sometimes we do the same. Es normal que las experiencias de la vida, It's normal that things in life, que las decepciones, the things that are deceptions, sueños rotos, dreams that are broken, malas noticias, bad news, que todo esto poco a poco se acumule. all of these things begin to pile up. Y si no tenemos cuidado, And if we're not careful, podemos desenfocarnos we can lose focus. y poco a poco And little by little, vamos perdiendo nuestro norte we start losing y our tomando way, decisiones and we begin making que decisions nos alejan del propósito de Dios that will take us further from y God's del purpose lugar donde Él desea que nosotros and for the estemos. place that He wants us to be in. Entonces, la mesa So the table se convierte en un lugar becomes a place donde Dios nos invita a reenfocarnos, where we are invited to regain a poder focus identificar nuestro norte in order to identify our north y tener una cercanía and to have a con closeness aquel que tiene y ha diseñado el destino de nuestra vida. with the one who has designed our destiny. Cuando estos llegan a Emaús, And so when they arrive to Emmaus, Jesús intenta seguir, Jesus planned to keep going. pero ellos le ruegan y le dicen, quédate con nosotros aquí esta noche. But they ask him, please stay with us tonight. Habita con nosotros aquí en esta noche. Come in, stay with us one night.
Jesús sabía que le iban a hacer la invitación. Jesus knew that he would get the Y él invitation. sabía que se iba a quedar. And he knew he would stay. Pero intenta como irse a ver cómo ellos iban a responder. But he acts as if he's leaving to see how they'll respond. Hasta este momento ellos no sabían que era Jesús. Until this moment, they didn't know it was Jesus. Pero se sientan a la mesa. But they come to the table. Una vez más, las mesas representan un lugar especial Once again, the table represents a para special todo moment aquello que ha venido, otra persona que ha venido a través del camino, for all those who have been going along their path, cansado, abatido, tired, worn out, lleno de preguntas, lleno de situaciones. full of questions and situations. La mesa está preparada The table is set. y cuando ellos están allí, And as they were there, aquellos que habían invitado a Jesús those who had invited Jesus, ahora son los que son servidos por Jesús. all of a sudden they are being served by La Jesus. palabra dice The word of God que says Jesús toma el pan. that Jesus took the Me bread. imagino que ellos tendrían que comenzar a asimilar una cosa con otra, I imagine they were connecting one thing with another, porque hacía solamente unos pocos días atrás because only just a few days before, ellos se encontraban en el aposento alto they found themselves in the upper y room. allí también Jesús había partido el pan con ellos And they were also breaking bread with Jesus. y le había declarado a ellos And he had already declared lo to que them iba a acontecer, what would occur. preparándolos para el camino. He was trying to prepare them for Y their aunque journey. ellos habían recibido las palabras de And even Jesús, though they received the word, en medio de la turbulencia y del proceso del día, in the midst of the problems and the tribulations of the los day, llevó a Emaús it took them to Emmaus. y allí comenzaron el proceso de recuperar su norte. And it was there where they began to recover their north. Cuando parte el pan, When he breaks the bread, dice la palabra, the word of God tells que us aquellos discípulos comenzaron a poner una cosa con la otra. those disciples begin to connect one thing with another. Yo imagino que se dijeran, adiós, pero ¿no te parece esto un poquito familiar? And I can imagine them saying, doesn't this seem ¿No habrá pasado similar? algo así antes? Didn't something like this happen before? Y comenzamos ellos a analizar lo que And estaba as they were sucediendo. watching what was happening, Y aunque en el camino and even though along the la way, palabra ya estaba haciendo efecto, the word was already being planted, no es hasta que se sientan en la mesa, it wasn't until they sat at the que table parten el pan that they break the y bread sus ojos son abiertos and their eyes are y opened. dicen, este es Jesús, And they said, this is el que Jesus, resucitó, the one who el resurrected, que mataron, the one who was el killed, que habían dejado por the muerto. one they thought was Y dead. nosotros tenemos el privilegio. And we have the Y privilege. fíjese que Jesús no lo encontró a ellos, Take note that Jesus didn't ni find allá en them Jerusalén, in Jerusalem, ni a la puerta de Jerusalén, nor at the doors, sino los encontró en camino a Emaús, but rather they were on their way to en el Emmaus, proceso de sus dudas, in the process of their doubting, de sus preguntas y of de their sus luchas. questioning, of their struggles. Los encontró al final He found them in their journey. y allí se dio a revelar. And it was there that he revealed himself. Jesús sabía Jesus knew que estos discípulos that these tenían disciples una grande misión, had a great vision, que los encontró en el lugar de la decepción, and he found them in a place of disappointment, del dolor, of pain, de las preguntas, of questioning, cuando ya habían dado todo por sentado de que no iba a ocurrir. when they had given up hope of anything happening. Allí Jesús se encontró con ellos, There Jesus encounters them. porque a veces nos deja que pase el tiempo. Because sometimes he lets time pass. A veces Él permite Sometimes he allows que vaya pasando el tiempo. for us to go through a certain time. Y en esa duda And in that doubting, que parece que no podemos recuperar, it seems we cannot regain que no it. podemos levantarnos, We cannot get up from it. Él espera casi hasta el último momento He waits what seems to be like para the last revelarse moment a nuestra vida, to reveal himself para que nosotros podamos recuperar nuestro norte so that we can recover our north. y comencemos a tomar decisiones más sabias And we begin to make wiser y decisions, más correctas en nuestro camino. the correct ones for our path. La mesa se convierte en esta mañana The table turns en un into lugar de esperanza, a place of hope, en un lugar de reenfoque. a place of refocus. Yo no sé qué ha sucedido en tu vida, I don't know what has happened in en your esta life, semana, what has happened this en week, estos meses, in these past pero la months, mesa está preparada but the table has been set para Jesús encontrarse con nosotros. for Jesus to encounter Mire, en el us. partir del pan, In the breaking of the bread, ellos recuperaron lo que habían perdido en el dolor, they recovered what they lost in their su pain, visión y propósito. their vision, their purpose. Cuando Cristo parte el pan, When Christ breaks the bread, Él parte también
la venda de nuestros ojos He also breaks the veil that is over our y eyes. parte las cadenas de nuestra confusión. And he breaks the chains of confusion. Parecía algo normal de partir un pan, It seems something so normal, breaking pero bread. más que el pan, But more than the bread, él estaba rompiendo todo aquello he was breaking all those things que le estaba trayendo confusión a su vida that wanted to bring confusion into y their que no lives podían ver la visión que Dios tenía para ellos. and would cause them not to see the vision God La had for mesa them. de Cristo So the table of Christ, es el lugar donde nuestra visión se aclara, it's where our vision is cleared up. nuestras prioridades se ordenan Our priorities are put in order. y vuestros pasos vuelven al camino de Dios. And our steps go back to the path of En Christ. medio del dolor In the midst of our y pain, en medio de la confusión, in the midst of our cuando confusion, nos acercamos a la mesa, when we draw near to the Dios table, comienza a trabajar con nuestras preguntas, the Lord begins to work with our con questions, nuestras incertidumbres. with our uncertainties. Y en esta mañana nos dice, And so this morning he tells todo no us está perdido. all is not lost. Todavía hay oportunidad. There is still an opportunity. Si Él lo prometió, If he promised it, Él está dispuesto a cumplirlo. he's more than willing to Y fulfill a it. veces el proceso de silencio, And sometimes the process of silence, tener que pasar por ese momento de dolor, to have to go through a moment of pain, nos ha nublado has caused our eyes to be y clouded. nos ha invitado a tomar decisiones And it has led us to make decisions que nos vayan a desubicar that cause us to lose our place, del destino divino. a place for our divine Pero qué destiny. bueno que en esta mañana But it's so good that this morning Él ha hecho una mesa he has prepared the donde table nos invita where he invites a us reenfocarnos con su to propósito. refocus to his Te purpose. invito a que te pongas de pies en esta mañana. On your feet, please. Escucha esto bien. Cuando nosotros nos reenfocamos, When we regain our focus, cuando llegamos a la mesa when we come to the table y permitimos que Dios trabaje con nosotros and we allow the Lord to work in us, y quite la venda de nuestros ojos, and he would take the veil from our eyes, comenzamos a caminar diferente we begin to walk differently. y comenzamos a experimentar cosas diferentes en nuestra vida. We begin to experience new things in our life. Filipenses 3, el 13 y 14 nos dice lo siguiente. Philippians 3. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia delante, Yes. prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amen. La mesa. Dios nos ayuda a soltar el pasado God helps us to let go of our y past reenfocarnos en el futuro que Él ha diseñado. and refocus on the future that he has designed. No podemos permitir que el pasado We cannot allow our past y que el proceso del camino and the process along the way nos robe del destino que Dios tiene para nosotros, rob us of the destiny that God de has lo que for Dios us, quiere hacer en tu familia, of what he wants to do in your family, de lo que quiere hacer con los tuyos. of what he wants to do with yours. No digo que el proceso es fácil, I don't say this is easy, pero te digo que es posible but it is possible dejarlo hacia atrás to leave what's y behind extendernos hacia el futuro. and stretch towards the future. Isaías 26:3 nos dice: Isaiah 26:3. tú guardarás en completa paz Yes, Lord. aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amen. Thank you, Lord. Eso es buena noticia en esta That mañana. is good news for us. Él mismo promete He promises que cuando ponemos nuestros pensamientos en Él that when we put our thoughts y in nos him enfocamos en Él, and we focus on Él him, nos va a guardar he will protect en us. perfecta paz. He will keep us in perfect En medio peace. de la tormenta In the midst of our storm, vamos a caminar we're going to walk como si estuviésemos un día sereno, con as sol if it was a sunny, beautiful y day sin lluvia. with no rain. Escuche bien. Hay personas que en todo este proceso There are people that in their process, pueden estar esperando algunas noticias. they could be expecting news. Y lo peor que puede haber And the worst that can happen es ponerse uno a asumir de lo que pueda suceder en lo desconocido. when we try to make assumptions about the unknown. Alguien ha estado esperando semanas por un reporte del médico Maybe someone has been waiting weeks for a medical y la report. mente tiende a correrse
Y a veces no pensamos lo peor. And so your mind begins to run and you begin to think the worst. Tengo noticias para ti. I've got news for you. Cuando tú te reenfocas, When you refocus, Salmo 112:7 dice: Psalm no tendrá 112:7. temor a las malas noticias. Do not fear bad news. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Trust in the Lord. Keep a steadfast heart. No tienes que temer a las malas noticias. Don't be afraid of bad news. No importa lo que te digan, It doesn't matter what people tell you. nada va a sorprender. Nothing will surprise A Dios. our Lord. Por tanto, nuestros pensamientos están alineados al de Él. And because of that, our thoughts are aligned with His. Salmo 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque esta es mi diestra. Yes. No seré conmovido. I shall not be moved. Amen. Mientras Él esté delante de nosotros, venga viento y marea, Come what may, as long as He's no before vamos a us, ser conmovidos. I will not be moved. Vamos a estar firmes. I will be Alguien esta steadfast. mañana diga: Someone this morning, mientras yo recupero mi enfoque, while I regain my focus, estoy siendo más firme cada día I'm being more stronger day by day en la dirección divina. in the divine direction. Proverbios 3, 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Amen. Thank you, Jesus. Confía, confía. Thank you, Lord. Y por último, Salmo 34, 5. Psalm 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amen. Los que miraron a Él Those who look to Him no fueron avergonzados. were not ashamed. Los discípulos venían cabizbajos, The disciples were downcast. tenían decepción en su rostro, They were estaban disappointed. angustiados, They were anguished. avergonzados. They felt embarrassed. Quizás habían dicho que Dios que Él iba a resucitar, Maybe they said, yeah, He's going to resurrect. pero al no verlo, But if they didn't see it, decidieron no creerlo they decided, I'm not going to y believe it. caminaron con sus rostros avergonzados. And they began to walk with their face downcast. Pero aquí el salmista dice: But here the el psalmist que tells mira a us, Jehová, the one who looks to el que se God, enfoca en Jehová, the one who focuses no on Him, importa lo que suceda a tu it doesn't alrededor, matter what happens around you. no vas a caminar con tu rostro avergonzado, You will not walk with your face sino que downcast. Dios te dará la fuerza But rather Christ will give you the para strength creer, to believe, para caminar. to walk. Y cuando otros quieran venir And when others want to a come darte la mala noticia, and bring you bad tú news, le vas a dar las buenas noticias, you're going to give them the good que Él news. todavía está sentado en su That trono. He is still seated on the Alguien esta throne. mañana, Amen. que pueda creer que todavía está sentado en su trono. Someone who believes that He is still Y hoy seated Él on te His dice: throne. venga a la mesa And then He conmigo. says, today, come to the Estás muy table. distraído, Maybe you were estás distracted. poniendo mucha atención Maybe you're putting too a much todo lo que attention está a tu alrededor. to everything else going on Estás around escuchando you. más noticias You're hearing the bad que news, escuchar mis palabras. but rather than hearing my good Estás news, leyendo más malas noticias you're reading the bad news que leer mi palabra, instead of reading my que lo que word, yo the he good puesto en news, tu corazón. what I've put in your Es heart. tiempo de terminar con esa decepción It is time to end y with the con esas disappointment expectativas negativas. and negative expectancy Reenfócate en esta and mañana. focus. Ven a los pies de Cristo. Come to the feet of Jesus. Siéntate a la mesa con el Sit at Padre the table with the y dile: Father hoy me voy a reenfocar. and say, today I'm going to regain my Voy a focus. ponerte en primer lugar. I'm going to put you first, Lord. Voy a servirte sobre I'm todas going las to cosas. serve you above all Y things. tú te vas a encargar de mí. And you will take care of everything. Escucha esto bien. En la mesa de Cristo, In the table of the Lord, tus ojos se abren, your eyes will be tu open. corazón se estabiliza Your heart is y steady. tu vida va a recobrar dirección. And your life will regain its direction. Ahí descubres There you will que no discover está hecho para vivir desenfocado, that you were not made to live an unfocused sino life, para caminar con propósito but rather to walk in hacia el purpose destino. towards de your Dios. destiny. ¿Te atreven esta mañana de gracias a Dios? Can you lift up your hands and give God Dele thanks? gracias. Thank you, Jesus. Thank you for your word. Es normal It is normal que las experiencias de esta vida
that experiences from this nos life lleven a desenfocarnos de un momento a otro. would cause us to lose focus from time to Pero time. hoy tomamos una decisión But today we make a decision de sentarnos a la mesa con el Padre. to sit at the table with the Father. Y pregúntele, ¿y qué tú dices de esta situación? And you can ask him, Lord, what do you have to say about my ¿Qué situation? noticias tú tienes sobre lo que yo estoy viviendo? What news do you have over what I'm living right now? Y nos vamos a dar cuenta And we will notice que poco a poco that little by little, nuestros ojos van a comenzar a ver cosas diferentes. our eyes are beginning to see things differently. ¿Y sabe lo que ocurrió con los discípulos? And do you know what occurred in the disciples? Ya era noche, ya era tarde. It was already night. Ese camino no se acostumbraba a ir a esa hora. It wasn't typical that they go walking in that Pero journey cuando ellos at that vieron que era hour. Jesús, But when they realized it was dijeron, no, Jesus, estamos desubicados. they said, we're in the wrong place. Esta misma hora At this hour, vamos a regresarnos a let's go. Jerusalén. Let's go back to Jerusalem. Donde ellos estaban cómodos, Where they were, it was comfortable. estaban más seguros They were sure there. físicamente allí en Emaús. Physically in Pero donde Emmaus, tenían que estar era en Jerusalén. but where they were supposed to be Y was in dicen, Jerusalem. aunque nuestra vida corra riesgo, They say, even though our life is at risk, tenemos que regresar a Jerusalén. we must go back to Y a Jerusalem. esa misma hora, And at that very en el hour, momento más peligroso, in the most dangerous moment, cogieron sus motetes they got their things y together. dijeron, no, tenemos que regresar a And they Jerusalén. say, we're going back to Tenemos Jerusalem. que regresar a nuestro We need to destino. go back to our Tenemos que destiny. regresar a nuestro llamado. We need to go back to our Tenemos que calling. regresar a nuestro We need to propósito. go back to our Esto no puede purpose. esperar para mañana. This cannot wait till No tomorrow. puede esperar para la semana que This viene. can't wait till next Esto lo week. tenemos que hacer We got to do this ahora, Now. ahora, Now. ahora. Porque un día fuera del propósito de Dios because one day outside of God's purpose trae grandes consecuencias brings great consequences. para nuestra vida. Así que reenfoquémonos. So let's refocus. Tomemos decisiones sabias Let us make wise que decisions nos acerquen al propósito de Dios. that would bring us closer to the Y purpose yo of sé que en God. esta mañana So I know that this morning aquí hay personas there are people here que today quizás usted ha llegado that maybe you came here con situaciones en su vida with situations in your life. y quizás nunca ha tenido una relación con el Padre Maybe you haven't had a relationship with the como su Father Salvador. as your Savior. O quizás los golpes de la vida lo han llevado Or maybe the things of life along the a way desviarse de ese camino. have caused you to detour. Y hoy Dios te invita And so today God a la invites mesa you to the table donde te puedes reenfocar. where you can regain your focus. Le puedes entregar tu vida a Cristo You can surrender your y life to decir, lo he Christ intentado a mi manera, and say, I've tried this on my own. lo he hecho a mi forma, I tried it my way, pero ahora me rindo ante tus pies. but now I surrender to you. Te entrego mi vida, I surrender my life me to you. reconcilio contigo. I want to Es reconcile la with you. mejor decisión que podemos tomar, That is truly the best decision we can make. porque de ahí en adelante Because from there forward, Dios comenzará a trabajar con tu vida God will begin to work y in vas your a ver life. las cosas diferentes And you'll begin to see things differently. y vas a tomar mejores And decisiones you're going to make better decisions para que puedas llegar al destino de Dios. so you can get to the Así que destiny God cierra has tus for ojos en you. esta mañana. I ask you to close your eyes. Yo voy a hacer un llamado rápido. Si Dios ha hablado a tu vida If God has spoken to your life y tú deseas entregar tu vida a Cristo and you want to surrender your life to o Christ reconciliarte con Él, or reconcile your life with Christ, yo quiero que tú levantes tu mano en esta mañana. Así es I'm usted. going to ask you to lift up your hand if that is you. Alguien que diga, quiero reconciliarme con If Él. there is anybody who wants to give their life to Quiero Christ, entregarle mi vida. Habrá alguien, Dios te bendiga. God Alguien bless más, you. alguien más en esta mañana. Thank you, Jesus. Es lo más importante que pueda suceder. It is the most important thing we can do in our Aleluya, service. aleluya, aleluya. Alguien más en esta mañana, alguien más. Aleluya, aleluya. Alguien más. Thank you, Lord. Aleluya. Thank Si has you, levantado tu mano en Jesus. esta mañana, If you raised your hand, te voy a invitar a un paso más. Ve con nosotros rápido aquí. Queremos orar. would you please come to the altar here? Queremos orar contigo en esta We mañana. have brothers and sisters ready El to altar pray está with you. abierto. The altar is open. Aleluya, aleluya. Si usted Thank notó you, a alguien que levantó Jesus. su mano, invítelo. Venga con él aquí al altar. Thank you, Jesus. Eso es. Aleluya, aleluya. Aleluya, We bless your name, Lord, aleluya, aleluya. wherever Gloria you a are. Dios. Mientras cantamos algo en esta mañana, nos We bless preparamos your para name, visitar esta Jesus. vida. Dios te bendiga. Lord. God bless you. Dios te bendiga. Yes. Aleluya, Thank you, Lord. aleluya. Eso es. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Eso es. Eso es. Thank you, Jesus. Aleluya.
Aleluya. Alguien más, alguien más. The altar is open. El altar está abierto. Gracias, Dios. Aleluya. Alguien más, alguien más. No salga de aquí como llegaste. Dios te invita a la mesa en esta God invites you to the table. mañana. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Extienda su mano cerca, iglesia. Vamos a orar. Church, would you extend your hands and let us pray? Repitan conmigo los que están aquí. If you're here on the altar, please repeat. Padre, gracias te damos en esta mañana. Father, we thank you. Gracias por tu presencia. Thank you en for esta your mañana. presence in this place. Gracias por aceptarme en este día como tu hijo. Thank you for accepting me as your son, Declaro as que es your un nuevo daughter. comienzo para mí I declare this is a new beginning for y me, que te serviré de este día en adelante. and I will serve you from this day Gracias forward. por perdonar mis pecados Thank you for forgiving my y sins hacerme una criatura nueva. and making me a new Me creation. siento a la mesa contigo I sit at the table with you para que tú reenfoques mi vida, so that you would help me regain me focus. guíes You would guide y me me guardes. and you would protect me. Declaro que toda operación del enemigo I declare that all work of the enemy es inoperante en mi vida is inoperable in my y que life, caminaré en novedad and de that I vida. will walk in newness of Gracias life. te damos, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén, amén, amén. Amen. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amen. Eso es. Praise the Lord.